Hola, mi nombre es María Gabriela Toro. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro. A continuación les voy a dar una breve explicación acerca de lo que es el contrato administrativo. Se considera que cualquier contrato celebrado entre la administración pública y un particular relacionado al servicio público es un contrato administrativo. El objeto del contrato está relacionado con un servicio público independiente de que existan o no cláusulas exorbitantes. Ahora bien, el contrato administrativo está relacionado con la noción de servicio público. Este ha sido definido tanto de manera restrictiva como de manera amplia, estableciendo ciertas dudas para la interpretación de ciertos contratos celebrados con la administración. El contrato público o el negocio jurídico de derecho es un acuerdo creado entre las relaciones jurídicas, donde la caracterización del contrato de la administración resulta del objeto del contrato, es decir, las obras y los servicios públicos cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de la administración. También resulta que la participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercicio de la función administrativa de las prerrogativas especiales de la administración en orden a su interpretación, modificación y resolución. Consecutivamente se entiende que el contrato administrativo es toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de una función administrativa. La teoría del contrato administrativo en Venezuela está inspirada en el derecho francés. Sin embargo, no existe un criterio uniforme en cuanto a su definición, ya que se ha tenido criterios contradictorios tanto doctrinarios como jurisprudenciales. Del mismo modo de que los contratos no se encuentran desarrollados en una ley que los regule, se han desarrollado a través de criterios jurisdiccionales y doctrinarios, pero la mayoría ha aceptado la existencia de los contratos administrativos para diferenciarlo de los contratos de derecho privado. Así se encuentra que la administración pública sostiene la tesis que existen dos tipos de contratos, de acuerdo al criterio amplio, y que en estos existen los celebrados para satisfacer el interés general, que serían los contratos administrativos, y los que solo van dirigidos a los sujetos del contrato, que sería el contrato privado. Este dice que es un criterio restringido que establecen que un contrato administrativo esté dirigido a satisfacer un servicio público. Ahora bien, seguidamente se presentan características de los contratos administrativos que resultan del objeto del contrato: la participación de un órgano estatal o de un ente público en ejercicio de la función administrativa, la prerrogativa, son elementos esenciales de la administración, como por ejemplo tenemos la interpretación, la modificación, la resolución de los contratos. Los contratos de la administración pública pueden tener por objeto una obra o un servicio público, y cualquier otra prestación que tenga propósito y finalidad del fomento de los intereses y la satisfacción de las necesidades en general, de tal forma que el contenido del contrato debe ajustarse estrictamente a las normas del derecho objetivo, debiendo el objeto ser cierto, seguro, posible, determinado o determinable. Además también tiene que ser lícito y ético, donde las cláusulas que tengan un objeto ilícito son nulas. Con respecto a lo que se ha denominado característica de los contratos administrativos con adhesión, es en lo referente a que en estos contratos las cláusulas esenciales de los mismos son elaboradas unilateralmente por el Estado, sin participación alguna de los particulares. Esta particularidad refleja que la generalidad de los contratos administrativos son contratos de adhesión, por lo que se considera que la adhesión es una característica que sobresale en todos los contratos administrativos. Asimismo, para que exista un contrato administrativo tienen que darse los siguientes elementos, como lo es el sujeto, donde el contrato ha tenido que ser concluido por una persona jurídica pública, como el Estado, organismos autónomos, comunidades autónomas, administraciones locales, entidades públicas, entre otros.
Además, está el objeto, donde el contrato debe tener por objeto la organización o funcionamiento de un servicio público, deduciendo como servicio público toda aquella actividad cuya asunción ha sido decidida por una colectividad pública, al estimar que su realización es necesaria para el interés general. También está el régimen jurídico especial, que viene dado por el criterio de las denominadas cláusulas exorbitantes, que es cuando la administración aparece revestida de las prerrogativas del poder público. Se inserta en el contrato como cláusulas del derecho privado y se da un contrato administrativo. La cláusula exorbitante es la que excede del derecho privado, esto es, aquella que otorga facultades a la administración y carga a los particulares. Conjuntamente, la forma se representa a través de documentos administrativos y la jurisdicción como un contrato administrativo que está sometido a la jurisdicción contencioso administrativa para solventar los litigios que pudieran surgir en cualquier tiempo. Consecutivamente, la ley ha incorporado los principios tradicionales del contrato administrativo, en cuanto este concepto no es asumido en la nueva legislación, la cual, por el contrario, delimitó su ámbito de aplicación en función a 3 tipos de contrato, con abstracción de su objeto o finalidad. También podemos hablar acerca del elemento objetivo del contrato de la administración. Este no es en realidad relevante. Incluso aplicando la tesis tradicional del contrato administrativo, debe aceptarse que el criterio determinante es el objeto del contrato, referido al siempre huidizo concepto de servicio público, de que una de las partes sea la administración. No es en realidad fundamental. Lo anterior responde a que el elemento subjetivo del contrato administrativo no entiende al sujeto contratante, sino a la función ejercida, es decir, la administración como sinónimo de función administrativa. Así, por lo que respecta a la administración con forma de derecho público del contrato, solo será administrativo si su objeto atiende al servicio público, es decir, a la función administrativa en un sentido amplio. En relación con las administraciones con forma de derecho privado, igualmente la clasificación de administrativo del contrato se considera el ejercicio de la función administrativa, incluso en referencia al servicio público. Y por último tenemos los contratos celebrados entre particulares. Pueden ser considerados como contratos administrativos si uno de ellos obra en ejercicio de la función administrativa o en sentido amplio al servicio público. La administración, al actuar en ejercicio de la función administrativa, se somete a derecho administrativo, mientras si se actúa como un particular se somete al derecho privado. Además, la administración obra con subordinación. Esta tiene que ser subordinado al derecho y a la ley, sea este público o privado. Todo contrato que celebra la administración se somete siempre a derecho público y a derecho privado, tanto más cuando se acoge al régimen de contrato como supraconcepto. Además, se celebra siempre para satisfacer el interés general, pues toda la administración tiene institucionalmente una clara vocación vicarial. La reciente ley de las contrataciones públicas en Venezuela ha resuelto satisfactoriamente esa diatriba, pues ha establecido un régimen de selección de contratistas y un régimen sustantivo aplicables a los ciertos contratos. Contemplación hecha de su objeto, es decir, de su clasificación o no como contrato administrativo, el régimen extensible, incluso a particulares que gestionen fondos públicos. La expresión contrato administrativo no aparece en la ley, pero la emplean como expresión de contratos públicos. Por otro lado, tenemos las modalidades de selección de contratistas. El título 3, capítulo 1 del decreto con rango, valor y fuerza de las contrataciones públicas establece las disposiciones generales para las modalidades de selección contratista. De este modo se regula la suficiencia de acreditación, la prohibición de fraccionamiento, la estimación de montos para contratar, el presupuesto de base, el sistema referencial de precios,
el valor aplicable a la unidad tributaria y el contenido del pliego de condiciones. Adicionalmente, se establece un conjunto de disposiciones que regulan, entre estos otros aspectos, el plazo de manifestación de voluntad, el plazo de las modificaciones, el derecho de aclaratoria y su plazo a la prórroga de las ofertas. Tenemos también que el capítulo 2 señala las modalidades de selección de contratistas. Este nos dice que se tiene que hacer un concurso abierto, un concurso cerrado, una consulta de precios, contratación directa y contrataciones electrónicas. Dichos tipos de modalidades de contrato están establecidos en el artículo 56, 62, 73, 76 y 79 de la Ley de Contrataciones Públicas. Tenemos también la suspensión y terminación del proceso de selección. El artículo 82 de la Ley de Contrataciones Públicas nos establece que en todas las modalidades de selección reguladas al órgano o ente contratante puede suspender el procedimiento mediante el acto motivado mientras no haya tenido lugar el acto de apertura sobre contenidos de manifestaciones de voluntad o oferta, según el caso. Igualmente puede dar por terminado el procedimiento mediante el acto motivado mientras no se haya firmado el contrato definitivo. Tenemos también la adjudicación. Dice que debe otorgarse la adjudicación a la oferta que resulte con la primera opción de aplicar los criterios de evaluación y cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. En los casos de ejecución de obra, adquisición de bienes o prestación de servicios, podrá otorgarse parcialmente la totalidad o parte entre varias ofertas presentadas, si así se ha establecido expresamente en el pliego de las condiciones, tomando en cuenta la naturaleza y las características de la contratación a celebrar. Por último, tenemos la declaración deserta de la contratación. Señala el artículo 89 de la misma ley que el órgano o ente contratante deberá declarar desierta la contratación cuando ninguna oferta haya sido presentada, cuando todas las ofertas resulten rechazadas o las ofertas descalificadas de conformidad con lo establecido en el pliego de las condiciones. Tercero, cuando esté suficientemente justificado que de continuar el procedimiento podría causarle perjuicio al órgano o ente contratante. Está en el caso de que los ofertantes en que los oferentes beneficiarios de la primera, segunda y tercera opción no mantengan su oferta, es decir, se nieguen a firmar el contrato o no suministren las garantías requeridas o les sea anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa, y por último que ocurra algún otro supuesto expresamente previsto en el pliego de condiciones. Esta fue toda la exposición. Muchas gracias.